Durante muchos años, México se ha regocijado en la famosa frase de José Alfredo Jiménez: la vida no vale nada, comienza llorando y llorando se acaba. Dicha frase se conjuga con el modelo neoliberal que excluyen y corrompen a las juventudes principalmente. Sigo paratela en esta buena escuela. Afuera camaradas les prendieron su vela. Me siento bendecido con solo tener. Frente a esta realidad, un grupo de jóvenes que fuimos utilizados por los grupos políticos en México, decidimos en el nuevo milenio fundar desde nuestra lógica antisistémica Cauce Ciudadano, como una forma de pacificar la vida de las pandillas escolares e iniciar el desmantelamiento de la base social del crimen organizado. Yo creo que el perdón es la mejor opción. No te envenenes más, cuida tu corazón. Oye, mira cómo... Somos una organización de la sociedad civil conformada por personas que ponen en el centro de su quehacer cotidiano la participación, la protección y el desarrollo de jóvenes, niñas, niños y adolescentes, puesto que estamos convencidas que juntas podemos disminuir la violencia, la corrupción y la impunidad. En realidad, sufriendo maldad, tengo la vida, es la verdad. Durante estos 18 años, hemos aprendido que todos somos maestros y maestras. Todas somos educadoras y educandos. Somos, en esencia, la formación en la educación popular para la paz y la vida armoniosa con la Madre Tierra. Quiero sentirme libre, pues como una paloma, tal vez por otra... Con y desde las personas jóvenes, construimos paz, desarrollamos habilidades para la vida, implementamos talleres lúdicos y formativos, fomentamos estilos de vida saludable y trabajamos en comunidades de alta incidencia delictiva, desarrollando resiliencia individual y comunitaria. Con base en ello, formamos a los nuevos actores sociales de las comunidades. Trabajamos en las calles con grupos juveniles, la banda y la pandilla, y desarrollamos procesos de mediación de conflictos en comunidades y cárceles. A mis seres amados los tengo bien tatuados. Soy como afortunado por esta dura prueba. Dios me la fue dando, esto así era. Nos interesa destacar las capacidades resilientes de las personas y su capacidad de sostener el cambio y la construcción de paz en los territorios. La construcción de paz es el acto más revolucionario hoy en día. Asimismo, realizamos acciones que brindan información a tomadores de decisiones para contribuir a la modificación y generación de leyes a favor de jóvenes en situación de riesgo. Bien pendiente, por eso que quiero mi libertad, no la vela en el entierro, ya no cargar un fierro sin cuidarme de nadie. No quiero... Nos hemos dado a la tarea de construir espacios pacíficos para las personas, en donde el arte, la cultura, el diálogo, la transformación del conflicto son herramientas permanentes que permiten que las personas puedan todos los días salir de su casa y soñar con regresar sanos y salvos. Aquí aprendí a valorar familia y hogar, ya quiero volar.